Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 31 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. 6 de abril, o al menos 6 de abril es el día en el que estoy grabando este programa, espero también subirlo hoy. El mejor día del año, el día más importante del año, el día que tiene marcado una cruz en el calendario. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el 6 de abril? Bueno, nada más y nada menos porque es el día de mi cumpleaños, que realmente es un dato que no importa a mucha gente. Ahora ya la pregunta es, ¿qué haces grabando un podcast en el día de tu cumpleaños? Sal a la calle, disfruta. Bueno, es lunes, la verdad que cae en mal día, pero bueno, tendremos que celebrarlo este fin de semana que entra. Y un día pues importante sobre todo porque se viene un fin de semana, este segundo fin de semana de abril, muy gordo. Eventos por doquier, muchísimas peleas, evento numerado de UFC para cerrar el fin de semana. Tenemos regreso de WOW, también tenemos noticias importantes en cuanto a actualidad de los deportes de contacto a nivel nacional, a nivel español, y también hemos tenido algunos eventos pues en este último fin de semana. El más importante pues por supuesto ese Fight Night en el Meta Apex de Las Vegas que protagonizaron Chris Duncan, el escocés, y Renato Moni Moicano, el brasileño. Un programa, calculo que largo, un poquito más largo de lo habitual. Yo no creo que baje de la hora y cuarto de duración. No sé si me va a dar tiempo a grabarlo entero hoy, a subirlo hoy, porque pues son muchísimas cosas. Voy un poquito ahí a trompicones, porque son muchísimos combates los que hay que analizar. Y lo más importante es que pues vamos a tener un nuevo fin de semana repleto de artes marciales mixtas, con ese UFC 327 como guinda de la semana, que como veréis pues dentro de unos minutos, lo voy a dejar para el final del programa, aunque podréis ir directamente porque ya sabéis que yo suelo dividir los tramos con marcas de tiempo, tanto en Spotify, que lo suele hacer la aplicación automáticamente, como en YouTube. Podéis ir para allá directamente si únicamente os interesa el análisis de UFC 327, y si no, pues ya os aviso que voy a dejar esa previa para el final del programa, porque como es habitual, yo empiezo por lo que nos ha deparado el último fin de semana en cuanto a artes marciales mixtas, y luego vamos avanzando de forma más o menos cronológica hasta llegar al evento de UFC, si es que esa semana pues hay evento de UFC. Ya sabéis que vamos a tener UFC durante muchas semanas, prácticamente no va a haber parón en lo que queda de 2026, y como decía, al final de este programa, el análisis de UFC 327. Pero antes, pues como decía, vamos a repasar un poquito los resultados de los grandes eventos de esta semana. Tuvimos el FA, que fue una cartelera que se realizó el viernes en Shawnee, en el estado de Oklahoma, que por cierto, hablando de Oklahoma, estoy viendo ahora en HBO Watchmen, la serie, que no lo había visto, la verdad bastante bien, y también está pues contextualizada en un estado ficticio, bueno, en Oklahoma, en un contexto ficticio. Un dato que bueno, que no importará mucho, pero si os gustan las series, Watchmen a mí me está gustando bastante, y al ver Oklahoma, pues mira, casualidades de la vida. Hablando del FA, un evento con pocos peleadores conocidos, al menos personalmente. Sí que es cierto que os recomiendo ver la pelea principal por el KO que protagoniza Charlie Cleveland en el primer asalto. Luego por ahí pues tenemos nombres importantes o que pueden sonar a corto medio plazo para UFC, como puede ser Jake Woodley, que es un peleador del peso medio que tiene un récord 7-1 y volvió a ganar. La verdad que está en un estado de forma muy bueno. Un KO muy bueno también en la cartelera principal de Finn Martin sobre Chris Connors, que era una de las peleas más igualadas que había programadas para esta cartelera, pero no he podido ver toda la cartelera, así que he visto pues esa última pelea por el KO, y esta también de Finn Martin contra Chris Connors, que por las características de los dos luchadores pues me parecía
interesante. Ya sabéis que tenéis LFA, si no me equivoco, aquí en España para poder ver en diferido en YouTube. Creo que incluso también la cartelera principal. Pero el gran evento de esta última semana, el evento que por supuesto sí he visto completo, además aguanté hasta el final de la noche sin que se me cerraran los ojos, aproveché un poquito, ¿no?, esas vacaciones de Semana Santa para habituarme durante los últimos días de la semana a ese horario, ¿no?, de trasnochar. Ya sabéis que seguir la UFC en Europa, en España, es muy complicado. Prácticamente todos los sábados pues te tienes que acostar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, casi 8 en algunos eventos numerados largos o que cierran con una pelea principal que va a la decisión, y eso nos hace muy difícil a los fans, a los que nos gustan las artes marciales mixtas, pues seguir este tipo de eventos, porque realmente nos gusta verlo en directo. Yo entiendo que a la mayoría le pasa lo mismo. Ver en diferido pierde la emoción, incluso si aguantas sin mirar resultados en Twitter, en Tapology, para ver el evento virgen, pues el verlo en diferido, sabiendo que han sido peleas que se han realizado varias horas antes, para mí pierde emoción. Para mí el directo, el saber qué está ocurriendo en ese mismo momento, incluso pues también ese aura, ¿no?, de verlo durante la madrugada, ¿no?, que al fin y al cabo también tiene su puntito, el momento de tranquilidad, entre comillas, ¿no?, porque también hay momentos de tensión, pero ese momento de tranquilidad, de estar tranquilo en tu casa, pues viendo artes marciales mixtas por la noche de madrugada, cuando sabes que prácticamente todo el mundo está dormido, le da su punto, y no es lo mismo verlo un domingo por la mañana, un domingo al mediodía, por mucho que veas en diferido ese evento sin saber los resultados. Obviamente sé que no todo el mundo puede permitirse, por trabajo o por propia biología, ¿no?, aguantar todos los sábados de 11 de la noche a 6 de la mañana, porque es complicado. Incluso yo, habiendo descansado bien un sábado, pues me cuesta aguantar, empalmas 2-3 peleas aburridas y te quedas dormido. Es muy difícil, la verdad, muy difícil ser fan de la UFC viviendo en Europa, viviendo en España, pero ya son muchos años, por suerte, pues yo lo llevo bastante bien, pero sí que es cierto que te destroza muchos domingos, porque irte a la cama a las 6:30 de la mañana, pues al final significa que mínimo hasta las 12, 11:30 no te vas a levantar, y si te levantas antes vas a estar el domingo totalmente reventado, y el lunes pues la mayoría al trabajo tempranito, y la verdad que se nota, ¿no? Se nota trasnochar, porque al fin y al cabo no estás descansando como debes descansar durante el fin de semana. Pero bueno, es un peaje que tenemos que pagar los aficionados de la UFC, a los que nos gusta ver los eventos en directo, y ya está, no queda otra. Por eso, siempre que hay una cartelera que se realiza en China, en Australia, en Europa, pues se agradece muchísimo que sea un horario más normal. Incluso esas carteleras de China que empiezan a las 11, 10 de la mañana, pues se agradece un montón, porque, por ejemplo, un evento, no sé cómo será el evento de Macao, pero un evento en China, pues creo que acaba incluso sobre las 6, 7, y eso te deja opciones incluso el sábado por la noche aprovecharlo, el domingo aprovecharlo al 100%, y es una auténtica alegría. Pero mientras sigamos teniendo a la gran empresa, a la gran promotora mundial en Estados Unidos realizando la mayoría de sus eventos en tierras estadounidenses, pues no nos queda otra, si queremos ver los eventos en directo, que trasnochar pues durante las madrugadas del sábado al domingo. Hablando de este evento, como decía, aguanté hasta el final, vi todas las peleas en esa misma madrugada del sábado al domingo, y un evento, pues como decía, que a mí se me quedaba un poquito cojo, porque los combates de por sí pues no tenían muchos nombres propios relevantes, y sobre todo esa última pelea, ese último combate entre Chris Duncan y Renato Moicano, se me quedaba un poquito descafeinado para ser un Fight Night. Sí que es cierto que el evento comenzó de una muy buena forma, que fue con un primer combate muy bueno entre un retornado como Kai Kamaka III y un fichaje, Dakota Hope. Una pelea muy entretenida, una pelea que fue a la decisión, pero con muchísimas alternativas. Ambos intercambiaron muchísimo. Era una pelea entre veteranos, aunque Kai Kamaka sigue siendo un peleador joven, y un Dakota Hope que promete bastante. Fue una pelea con muchas alternativas, en la que finalmente se impuso el veterano, Kai Kamaka III, por decisión dividida, en una pelea que para mí ganó de forma cerrada, pero ganó
con esos dos últimos asaltos. Aprovechó sobre todo esa ventaja de cardio, porque empezó muy bien Dakota Hope llevándose ese primer asalto, y luego Kai Kamaka, pues con cardio, con experiencia, supo llevarse esos dos últimos, aunque casi se lleva la sorpresa porque uno de los jueces pues le dio la victoria a Dakota Hope. Me alegro mucho de que Kai Kamaka haya ganado el combate, de que haya regresado y haya vuelto con buen pie a la UFC. Creo que era un peleador que no merecía ser cortado por la compañía. Pasó por Bellator, pasó, si no me equivoco, por PFL también. Y a mí es un peleador que me gusta bastante, aunque sí que es cierto que tiene unas cualidades que no han terminado de explotarse. Ya pasando la treintena de años, no sé si va a poder darle tiempo a explotar, a conseguir muchas victorias, un ascenso rápido en la división, pero es un peleador muy bueno, es un peleador con nivel más que de sobra para pelear en la UFC, y por eso no entendí en su momento que fuera cortado. Además, creo que la pelea que le llevó a ser cortado de forma definitiva fue decisión dividida en su contra. Respecto a Dakota Hope, un peleador que a poco que pula un poquito pues su cardio, aquí creo que tomó la pelea en corto aviso, va a marcar las diferencias. Un peleador muy fuerte, es un peleador que me recordó a Joaquin Buckley, un Joaquin Buckley pequeñito del peso ligero, muy fuerte. Obviamente mover esa cantidad de músculos pues requiere un gasto considerable de oxígeno, de cardio, y eso es lo que le pasó factura al bueno de Dakota Hope, pero en el primer asalto lo hizo muy bien, y si mejora ese cardio, que yo entiendo que lo va a hacer en la siguiente pelea porque tendrá un campamento completo, va a ser un peleador a tener en cuenta y que va a causar muchos problemas en el peso ligero. Por lo tanto, estaremos pendientes de ambos, tanto de Kai Kamaka como de Dakota Hope, porque son dos peleadores que demostraron tener muy buen nivel en esta primera pelea de este Fight Night. Luego tuvimos victoria polémica de Dione Barbosa contra su compatriota Melissa Gatto. Pelea polémica que se acabó llevando Dione Barbosa por decisión mayoritaria. Uno de los jueces dio, si no me equivoco, empate. Y sobre todo polémica porque creo que fue en el segundo asalto, hubo una patada ilegal de Barbosa, una patada que impactó en el cuello de Melissa Gatto. Una patada ilegal porque Melissa Gatto tenía, creo que, 3 apoyos en el suelo. Lanzó una patada y cuando todo apuntaba, o al menos parecía que apuntaba a la descalificación de Dione Barbosa, pues tras varios minutos, apurando esos 5 minutos que tenía de recuperación Melissa Gatto, se concluyó que la penalización de Barbosa por esa patada ilegal que noqueó o que hizo muchísimo daño al menos a Melissa Gatto fue un punto de penalización. Ese punto, como ganó el asalto, no le costó prácticamente nada porque ese asalto fue 9-9, el primero fue para ella, el tercero también lo ganó y se llevó pues esa victoria por decisión mayoritaria, para mí muy polémica, porque creo que debió ser descalificada. Ese tipo de golpes no puede desembocar en que el combate continúe, porque nunca sabes qué tipo de daño puede haber sufrido Melissa Gatto. Es injusto, ¿no? Porque tú nunca puedes, o tienes que evitar siempre, beneficiar al infractor, y aquí quitándole un punto a Barbosa, pues estás beneficiando al infractor. A la infractora en este caso, está sumando una derrota en Melissa Gatto, que se llevó una patada súper ilegal en el segundo asalto, que quieras o no, o más o menos, le condicionó el resto del combate. Y yo creo que aquí pues tuvimos una victoria injusta para Dione Barbosa y sobre todo una derrota más que injusta para Melissa Gatto, que pues aquí no pudo hacer nada contra Barbosa. Sobre todo a partir de esa patada pues no hubo pelea. También es cierto que cuando tú te llevas una patada ilegal, pues ya sea a la garganta o sea a la zona íntima, hay que tener en cuenta también que tú tienes esos 5 minutos para recuperarte, pero poniendo el ejemplo de los hombres, cuando te dan una patada en las zonas íntimas, por así decirlo, las zonas blandas, tú realmente durante esos 5 minutos, ¿cuánto estás recuperando? Porque eso te altera la recuperación, hace que respires a un ritmo no natural. Muchísimo dolor, estás en el suelo, que tampoco te puede recuperar o puedes respirar como es debido, porque prácticamente estás en posición de, ¿cómo decirlo?, de tortuga o acurrucado, y es complicado. El que está recuperando realmente cuando hay una patada de este tipo es la persona que lanza la patada, porque está de pie, incluso en muchas ocasiones recibe instrucciones de su esquina, y al final hay un doble castigo, que es el castigo de la propia patada en sí y luego el castigo de yo me recupero, y tú vas a agotar 3-4 minutos, que es lo que suelen apurar en este caso las patadas a las zonas íntimas, y cuando se reanuda la pelea, tu rival
o el infractor está muy fresco y el otro pues tiene incluso en muchísimas ocasiones la cara todavía de dolor. Es injusto, yo creo, no sé si aquí, pero en determinados casos creo que habría que realizar una penalización más importante al infractor y ya no solo aquí, sino también en el caso de los piquetes de ojos. Para mí es mucho más claro porque el peleador no tiene que tener la mano abierta nunca. Yo soy partidario, como por ejemplo César Alonso, que es peleador de artes marciales mixtas y es comentarista en Eurosport, que es la cadena que emite en España, aparte de la UFC. Yo soy partidario de que desde el primer piquete de ojo, sea voluntario o involuntario, se le quita un punto al infractor. ¿Por qué? Porque el infractor no tiene que tener la mano abierta y por mucho que sea involuntario, si tú esa mano la tienes cerrada, ese piquete no se produce. Y así evitamos pues lo que ha ocurrido muchas veces, que ya no solo que un peleador pues se quede con el ojo tocado, sino que una pelea de un combate principal como la de Cyril Gane contra Tomás Pinal se anule, o por ejemplo pues casi retiradas de peleadores como puede ser el caso de Belal Muhammad cuando sufrió ese piquete de ojos por parte de si no me equivoco, Fabian Edwards. Por lo tanto, creo que hay que ser más estricto, creo que no se puede favorecer tanto al infractor o perjudicar tanto, mejor dicho, al que sufre estas patadas, estas acciones ilegales, y yo creo que aquí hubo un error por parte de la UFC que nos dejó muy mal sabor de boca, y sobre todo pues Melissa Gatto, aparte de esa patada en el segundo asalto que perfectamente le podría haber destrozado la cara, pues sumó otra derrota más en su récord. Y aquí en las artes marciales mixtas una derrota, un empate pues puede truncar tu carrera por completo. Así que nada, estaremos pendientes para ver si la UFC premia en su siguiente combate a Melissa Gatto con una rival más asequible, pero claro, siguen siendo artes marciales mixtas y cualquier rival te puede complicar la vida, y si Melissa Gatto pierde su siguiente combate, pues perfectamente puede ser cortada por la UFC, no sería la primera vez, y sobre todo importante que a partir de estas peleas se creen nuevas normas, se afine un poquito en la medida de lo posible, siempre para intentar no perjudicar más a los que sufren este tipo de golpes, patadas o piquetes ilegales en un combate. Y luego, la siguiente pelea no hizo falta penalizaciones, no hizo falta quitarle puntos a nadie, porque Tresean Gore dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Azamat Bekoev por sumisión, por guillotina, en el tercer asalto. Sorpresa mayúscula, al menos personalmente. Tresean Gore se venía jugando el contrato en esta pelea, estaba a una derrota de ser cortado. Bekoev necesitaba ganar tras esa derrota contra Yuri Belgaroui, y era un combate para mí muy favorable a Bekoev porque tenía esa ventaja del wrestling, de derribar, de controlar en el suelo, pero luego en la pelea quiso intercambiar arriba con Tresean Gore, se llevó muchísimos golpes, convirtió la pelea en una batalla tú a tú de boxeo, eso igualó muchísimo las probabilidades, y en el tercer asalto, con Bekoev muy tocado, acabó yendo al suelo, sacó la guillotina a Tresean Gore, y cuando nadie se lo esperaba consiguió, si no me equivoco, dormir, no sé si llegó a tapear Bekoev, finalizó, ¿no? En definitiva, a Bekoev, consiguió esa victoria, la más importante posiblemente de toda su carrera. Bekoev, pues la verdad que me decepciona bastante, son 2 derrotas las que suma ya. Creo que es la primera vez en su carrera que suma 2 derrotas consecutivas. Aquí no me esperaba que perdiera, y cuidado porque se pone ya en una situación delicada. Esperaba mucho de Bekoev en la UFC. En esa derrota contra Belgaroui me decepcionó, pero luego es verdad que Yusri pues ha rendido bastante bien, no ha envejecido tan mal esa derrota, pero aquí sí que es cierto que esperaba mucho más de él, esperaba que asegurara la victoria, y pareció pues un amateur, un debutante, no tiró de esa veteranía, ¿no?, que se le presupone a un peleador con casi 25 peleas profesionales, y sumó una derrota más que merecida, que deja al ruso en el alambre, y veremos a ver pues en su siguiente pelea qué estrategia, ¿no?, sigue el ruso. Luego tuvimos un caos espectacular por parte de Alice Pereira contra Hailey Cowan, rodillazo limpio de parte de la no hermana de Alex Pereira, muchísima gente creyéndose que Alice Pereira es hermana de Poatán. Ya lo dije en el último programa, la hermana de Poatán es Aline Pereira, que no está en UFC, peor peleadora que Alice Pereira, creo que va a pelear en este evento MVP que se dará en Netflix, que vamos a analizar a continuación.
pero esta no es hermana de Pereira, no tiene nada que ver con Alex Pereira, lo único que tienen en común es la nacionalidad, y Alice Pereira pues cayó muchas bocas, finalizando a Hayley Cowan con ese rodillazo en el segundo asalto, una finalización que le valió para llevarse un bono por actuación de la noche, suma su victoria más importante en toda su carrera, y Hayley Cowan pues una peleadora muy veterana, una peleadora que tiene 34 años, una peleadora que suma su tercera derrota consecutiva, no ha conseguido ganar en UFC desde que consiguiera ese contrato contra Claudia Leite en el Contender Series de 2022, y seguramente pues no volvamos a ver a Hayley Cowan pelear en la UFC nunca más, y si la vemos pelear en la UFC yo creo que va a ser una pelea muy complicada, en el que la pongan a debutar con una promesa y sea un combate que tenga muy, muy cuesta arriba la norteamericana. Y hablando de norteamericanos, posteriormente tuvimos un duelo de estadounidenses, el veterano Lando Vannata contra Darius Flowers, choque de estilos, otra sorpresa, ya que Darius Flowers se impuso por KO en el segundo asalto a Lando Vannata, una pelea que estaba ganando Lando Vannata, pero conectó Darius Flowers y luego en el suelo pues finalizó a Vannata con golpes de martillo, obligando al árbitro a detener la pelea. Ya lo comenté, Lando Vannata, un peleador más completo que Flowers, pero pues fruto de ese castigo que ha sufrido en sus últimas peleas, todas esas peleas que tiene a sus espaldas, pues han hecho que su mentón no aguante bien ya el castigo, y Darius Flowers pues es sobre todo un pegador muy potente que aquí pues hizo mucho daño a Vannata y consiguió esa victoria, también la victoria más importante en la carrera de Darius Flowers, y prácticamente pues retira a Lando Vannata, que yo creo que no sé si lo veremos alguna vez más en la UFC, porque ya son varias derrotas consecutivas las que lleva, creo que son 3, una de ellas contra Daniel Salhuber, que ha envejecido muy mal, y no sé, además aparte de la edad, que no pelea muy a menudo, no tiene continuidad, no sé yo si volveremos a ver a Lando Vannata peleando en la UFC, y si vemos a Vannata peleando en la UFC, prácticamente caso similar a Hayley Cowan, no va a ser una pelea fácil, no va a ser una victoria regalada, y está pues a 1 o 2 peleas de salir de la compañía. Luego la siguiente pelea no tuvimos sorpresa, ya que Alessandro Costa se impuso a Stuart Nichols, se impuso por KO, muy superior a Alessandro Costa a Nichols, sobre todo arriba, conectó como quiso, arriba, abajo, destrozó el estómago, el hígado de Stuart Nichols, y en el segundo asalto, tras varios golpes conectados limpios en el estómago de Nichols, un golpe directo al hígado, sentó al oceánico y se llevó esa victoria por finalización, por KO. También se llevó bono por actuación de la noche porque fue muy, muy, muy superior. Y Nichols también otro luchador que por nivel de striking no creo que tenga mucho que hacer en la UFC. Suma aquí ya su tercera derrota consecutiva. No sé si lo volveremos a ver en la compañía porque no tiene nivel de boxeo para pelear en la UFC. Y sobre todo si te ponen rivales de la talla de Alessandro Costa, pues prácticamente imposible que consigas victoria. Se lleva victoria por finalización a Alessandro Costa, un KO limpísimo al hígado, y también pues bono por actuación de la noche. Y ya en la última pelea de preliminares, duelo de pesos pesados, Guillerme Pat, striker, y Thomas Petersen, un wrestler, choque de estilos, pelea muy igualada, pelea que se llevó Thomas Petersen por decisión mayoritaria, una pelea con muy poco volumen de golpes, sobre todo en el primer y segundo asalto. En el tercero sí que hace daño Thomas Petersen con su boxeo, pero los dos primeros asaltos muy cerrados, para mí se lo lleva Guillerme Pat, pero muy poco volumen de golpes. Para mí era una pelea 28-28, creo que era un empate, porque Guillerme Pat para mí se llevó los dos primeros asaltos y luego el último fue un 18 para Petersen, pero pues 2 de los 3 jueces le dieron la victoria a Petersen y creo que el tercero dio empate 28-28. Muy decepcionante Guillerme Pat, que llegaba invicto a la pelea, no supo aprovechar su físico, no supo aprovechar su ventaja de striking, no hizo mucho daño, lanzó muy poco volumen de golpes, derrota más que merecida, y con este estilo de pelea tampoco creo que vayamos a ver a estos dos luchadores mucho más tiempo en la UFC. Sobre todo dudo yo que vayamos a ver a Guillerme Pat pelear mucho más tiempo en la UFC si mantiene este estilo tan aburrido, tan poco vistoso. Y ya la primera pelea de la cartelera principal, llegó el turno
de José Delano, el brasileño, un peleador que a mí me encanta, que llegó a la UFC directamente desde LFA, pasó por el Contender Series y se enfrentaba aquí al polaco Robert Ruchala, creo que fue ex campeón de Octagon o de KSW, y un Robert Ruchala, ya dije en el último programa, un peleador muy incómodo por ese estilo tan raro que tiene de pelear, pero José Delano con su técnica pues conectó muchos golpes, fue de menos a más, al contrario que Robert Ruchala, que fue de más a menos, y a medida que iba avanzando el combate pues se iba imponiendo más claramente, conectó algunos golpes que eran de KO sobre Ruchala, pero Ruchala aguantó muy bien, pero en definitiva fue una pelea dominada por José Delano. Se llevó la victoria por decisión unánime, se pone ya 17-3 el brasileño, que es un peleador que a mí me encanta, es un peleador muy completo, tanto a nivel de striking como wrestling, grappling y también cardio, tiene experiencia en peleas a 5 asaltos, 25 minutos, y creo que lo va a hacer muy bien en la UFC. Este ha sido un combate difícil, como por ejemplo en su momento pudo ser el combate entre Ilia Topuria y Ryan Hall, salvando las distancias, y creo que José Delano, en cuanto se enfrente a rivales más técnicos, más ordenados, creo que va a destacar mucho y va a conseguir victorias importantes en la división. Y cuidado con José Delano en esta categoría del peso pluma, porque tiene nivel más que de sobra para plantar cara a muchos top 15 y, si me apuras, top 10 de la división. Luego, en el siguiente combate tuvimos el debut de Tommy McMillan, que se enfrentó al italiano Manolo Zecchini, mi tocayo Manolo Zecchini. Una pelea pues que acabó muy pronto. Tommy McMillan conectó arriba a placer, muchísimos golpes de poder. Sí que es cierto que lo más probable, lo que todos esperábamos, era una victoria de McMillan por sumisión, pero aquí es verdad que Manolo Zecchini respondió con golpes en los primeros minutos, pero llegó un punto en el que los golpes solo venían del lado de Tommy McMillan, no había respuesta por parte de Manolo Zecchini y el árbitro tuvo que detener la pelea. Se llevó aún así Manolo Zecchini bono por pelea de la noche, raro, ¿no? Al ser un combate que solo duró 4 minutos, pero sí que es cierto que el tiempo en el que estuvo devolviendo golpes conectó puños importantes sobre Tommy McMillan, y esto es lo que me lleva a mí a pensar que Tommy McMillan, en cuanto se enfrente a un peleador más completo, de mejor nivel que Manolo Zecchini, pues creo que lo va a pasar mal, le van a noquear fuerte, le van a noquear feo, y yo creo que es cuestión de tiempo que veamos a Tommy McMillan besar la lona siendo noqueado. Es cierto que es un chaval con carisma, un chaval con un estilo muy parecido al de Sean O'Malley, creo que es compañero de gimnasio el bueno de Sean O'Malley, creo que incluso han compartido piso, son muy parecidos, pero sí que es cierto que no tiene ni punto de comparación con el striking de Sean O'Malley. ¿Qué más quisiera el bueno de Tommy McMillan que llegarle a la suela del zapato de Sean O'Malley en cuanto a nivel de boxeo? Pero bueno, aún así, Manolo Zecchini no es un peleador fácil, por mucho de que esté ahí en el límite de no tener nivel para pelear en la UFC. Es un luchador que te lo pone difícil, es un peleador duro, a la vista está, ¿no?, de que intercambió y no le tuvo miedo a Tommy McMillan, se llevó como premio ese bono por pelea de la noche. Pero bueno, cuando le suban el nivel, cuando se empiece a enfrentar a peleadores del top 30, top 20, si es que llega, lo va a pasar mal, y vamos a ver también el cardio que tiene Tommy McMillan si no logra finalizar a su rival en el primer asalto. Luego, otro que tiene una pinta estupenda, y a este sí le auguro un muy buen futuro en la UFC, es el bueno de Ethan Ewing, un peleador del que me estoy enamorando poco a poco, peleador del peso gallo, un pegador, un luchador con muchísima cabeza, tiene una almendra enorme en comparación con su cuerpo. Aquí le quitó el invicto a Rafael Esteban, que llegaba con un récord 14-0, le pegó una auténtica paliza, le hizo muchísimo daño arriba. Ethan Ewing, si es que se pronuncia así, fue con absolutamente todo, es un luchador con mucho corazón, que pega muy duro, bastante completo, hizo mucho daño a Esteban, y en el tercer asalto pues Esteban no pudo resistirlo, acabó siendo noqueado también con un golpe al hígado, y una victoria más para Ewing, que consigue pues una finalización más. En su último combate ganó a Malcolm Wellmaker, que era un peleador que a mí me encantaba, otro que estaba invicto. Se está convirtiendo Ewing en una especie de Cristian Rodríguez,
Vamos a ver si no entra en dinámica de perder combates, porque Christian Rodríguez se especializó en robar invictos. Y tras esta victoria contra Malcolm Wellmaker, gana a Rafael Esteban, que por cierto volvió a fallar el pesaje. No dio el peso en el peso mosca, tampoco dio el peso en el peso gallo. No sé yo si en el caso de subir al peso pluma volvería a fallarlo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con Rafael Esteban, que este tipo de cosas no gusta nada a la UFC. Y veremos a ver si no se le complica su carrera en la UFC. Tenía un récord 14-0 y más que ese récord, esa derrota, lo que me preocupa es que siga teniendo problemas de peso. No sé si tiene que meter algún tipo de protocolo nuevo a la hora de cortar el peso, carga de líquidos, no lo sé. Pero como siga en esta dinámica de no dar el pesaje, la UFC lo va a cortar muy pero que muy rápidamente. Ewing, por su parte, que se quede tranquilo, que con su estilo va a estar en la UFC tantos años como quiera, y ya pues también dependerá un poco de cómo se lleva su carrera, de que suba más o suba menos en el ranking, porque es un peleador que a mí me encanta, que empieza a gustar al público más casual, porque lo están empezando a conocer. Participar en la cartelera principal pues también tiene su importancia. Se cargó a Malcolm Wellmaker, que para mí era una de las mayores promesas de la división, y ahora pues se ha cargado a Rafael Esteban, que creo que es peor peleador que Wellmaker, pero aún así era otro luchador invicto muy muy complicado. Y el que también parece que tiene todo el futuro por delante, no sé cuál será su techo, es el otomano Abdulrahman Yakaev, o el turco. El Imperio Otomano ya no existe. El peleador turco que se impuso a Brenson Ribeiro por mataleón en el primer asalto. Otra victoria por finalización en el primer round para Yakaev, que también en el pesaje falló el primer peso, siguió recortando, finalmente dio las 206 libras reglamentarias para peleas que no son de campeonato en este peso semipesado. Y aquí otra victoria contra Brenson Ribeiro, una pelea que perfectamente pudo acabarse por KO, pero en cuanto Brenson Ribeiro dio la espalda, metió los ganchos Yakaev y consiguió ese mataleón casi instantáneo ante un rival bastante asequible, Brenson Ribeiro, pero aún así no deja de ser una victoria muy meritoria, porque pues es una pelea en una cartelera principal y es contra un rival pues de un nivel medio, por así decirlo, y finalizar en la UFC en el primer asalto nunca es fácil. Te enfrentes a un rival bueno o a un rival malo, porque en la UFC la mayoría de los luchadores que hay pues son buenos y están ahí por X motivos. Es muy difícil, aunque los hay por supuesto, encontrar peleadores que tú digas qué malo es este luchador, porque a lo mejor es malo en el contexto UFC, pero luego lo sacas de la UFC y te encuentras a un peleador que pues muy posiblemente sea el mejor de su división en su país, o segundo, tercero mejor de su división en su país, sacando obviamente los grandes mercados como puede ser Inglaterra, Estados Unidos o por supuesto también Brasil. Luego tuvimos el duelo femenino en la pelea coprincipal, Virna Jandiroba, Tabata Ricci, 115 libras, entre dos luchadoras de la parte alta del ranking. Y una pelea que se llevó Virna Jandiroba de forma muy contundente, dominando a Tabata Ricci. Dominó mucho más de lo que yo creía que iba a hacer. Yo incluso llegaba a dar ligera favorita a Tabata Ricci por esa explosividad, por esa velocidad, pero Virna Jandiroba me sorprendió, controló a Tabata Ricci en el suelo, dio la vuelta a alguna situación que tuvo delicada en el suelo, acabó imponiendo su ritmo, mostrando su superioridad en el wrestling y en el grappling, y confirmando que es una de las luchadoras más completas, más incómodas de estas 115 libras femeninas, Virna Jandiroba, que es una peleadora que también pues tiene ese problema de la estética, no es una peleadora especialmente agraciada, y eso pues hace que no sume tantos fans como puede sumar una peleadora como Tabata Ricci. Esto puede sonar algo machista, pero realmente es la realidad. Las artes marciales mixtas es un deporte con mayoría de seguidores hombres y mayoría de seguidores hombres heterosexuales. Por lo tanto, es normal que una luchadora, una peleadora atractiva, tenga más seguidores, genere más atención que una peleadora poco agraciada, ¿no? Obviamente luego también entran
en juego pues el atleticismo de la peleadora, la técnica de la luchadora, pero obviamente sabiendo cómo es el público objetivo de este deporte, pues mentiría si dijese que ser atractiva, que ser guapa no te hace sumar más fans, más seguidores en redes sociales que una peleadora poco agraciada como puede ser Virna Jandiroba. Y obviamente me quiero desligar de esa etiqueta machista porque realmente es una realidad y lo más importante, sobre todo es una realidad que se puede aplicar a la propia sociedad en sí, no solo al deporte o no solo a los deportes con mayoría de público masculino heterosexual, por así decirlo. Es una realidad que se aplica desde el deporte hasta la selección de personal en los puestos de trabajo, en la sociedad en la que vivimos, y así funciona esto, o así funciona el ser humano en este siglo XXI. Más allá de este mini debate físico en las artes marciales mixtas, pues hay que volver a lo puramente deportivo, que es lo que son los combates en sí, y como cierre de esta cartelera, pues tuvimos ese enfrentamiento entre Chris Duncan y Renato Moicano, un enfrentamiento que se acabó también muy pronto, un enfrentamiento que me recordó directamente por cómo se llevó a cabo y cómo acabó, sobre todo, a ese combate entre Renato Moni Moicano contra Benoit Saint-Denis en París en 2024, pelea que pude ver presencialmente y me recordó muchísimo a ella por cómo vi a Renato Moicano, cómo recibió los golpes Chris Duncan, cómo acabó desangrentado Chris Duncan y cómo pues acabó, ¿no?, con finalización por sumisión por Mataleón por parte de Renato Moicano, que estuvo finísimo en los primeros minutos de combate, haciendo muchísimo daño al luchador escocés y llevándose esa victoria por sumisión por Mataleón, victoria importantísima para Renato Moicano, que vuelve a demostrar que hay niveles en la UFC y a pesar de no partir como favorito, pues se finalizó a un Chris Duncan que venía totalmente enrachado, que venía con la intención de dar un salto importantísimo en el ranking y vio pues sus objetivos frustrados por el bueno de Renato Moicano, pelea que se acabó pronto y me alegro por Renato Moicano y Chris Duncan pues por su parte tendrá que seguir luchando. Dejamos ya atrás los eventos de esta última semana y toca pues analizar un poquito de la actualidad en lo que a las artes marciales mixtas se refiere antes de realizar la previa de los siguientes eventos. En cuanto a actualidad, pues voy a hablar sobre todo de dos eventos de artes marciales mixtas que están confirmados, que van a ser muy importantes, sobre todo en cuanto a relevancia, en cuanto a llegada al público casual. Me refiero sobre todo al evento de Jordi Wild, el Dogfight Wild Tournament, el número 4, este evento que realiza el influencer español anualmente en nuestro país. Un evento que se va a ir a Vistalegre, al Palacio de Vistalegre, que es donde PFL realizó su evento en el que enfrentó a Costello Vanestenis y Fabián Edwards. Van a volver las artes marciales mixtas a Madrid, a Vistalegre. En este caso será el 23 de mayo, con este Dog Wild Fight Tournament. Un evento que ha vendido ya muchísimas entradas. Creo que en pocas horas desbancó a PFL y va a tener pues desde artes marciales mixtas hasta artes marciales mixtas extremas, en el que no va a haber ni descanso ni tampoco va a haber decisión, es decir, va a ser hasta que uno de los dos luchadores se rinda o sea finalizado. Vamos a tener bare knuckle, que es boxeo a puño descubierto. Tendremos también cosas raras, ¿no?, que suele hacer Jordi Wild en estas carteleras, que será pues creo que una pelea en una cabina y una pelea entre dos raperos que primero van a rapear y luego se van a pegar golpes. Tendremos un luchador de sumo enfrentándose a un boxeador y hay un combate secreto que apunta al regreso de un luchador importante que todavía no se ha confirmado. Según tengo entendido y por nombres y por las pistas que han dado, seguramente sea Zrapko el que vuelva, teniendo en cuenta sobre todo que no creo que Franco Tenaglia vaya a pelear en este evento por cercanía de la última pelea que tuvo en PFL. Lo veremos, por supuesto, no irá a Madrid, aunque me lo he pensado, no irá a Madrid, lo veré desde aquí, creo que lo emiten en YouTube y también en Twitch, es en abierto. Importante, pues evento muy mediático porque acerca
los deportes de contacto más que las MMA al público casual. Para mí es positivo, aunque ni mucho menos es el evento más importante en la historia de las artes marciales mixtas europeas, como ha vendido el propio Jordi Wild, porque el evento más importante, o uno de los más importantes que vamos a tener en la historia de las artes marciales mixtas, quizás no europeas, porque Octagon KSW mueve mucho, pero sí sobre todo el evento récord en la historia de las artes marciales mixtas en España, se va a realizar este fin de semana, lo voy a analizar a continuación, y lo va a organizar WOW en el Roig Arena de Valencia. Luego, un evento que sí que será bastante grande y que seguramente pues será posiblemente el evento más visto de artes marciales mixtas de la historia. Tendré que ver, ¿no?, si finalmente se produce ese récord. Va a ser pues la cartelera que organiza la promotora MVP el 16 de mayo, que se retransmitirá en Netflix y que nos traerá como pelea principal el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano, dos ex-estrellas de las artes marciales mixtas. Ronda Rousey, actualmente peleadora de lucha libre, de pressing catch, y Gina Carano, pues ahora actriz. Regresan ambas a las artes marciales mixtas y se enfrentarán en esta pelea principal de esta cartelera que analizaré a continuación. Combate que se realizará en las 145 libras, peso pluma femenino, y pelea que debería dominar Ronda Rousey a pesar de la diferencia de tamaño. Respecto al resto de las carteleras, nombres propios reconocibles y algunos pues que al menos yo no los conozco. En la primera pelea de la noche, Chris Ávila se va a enfrentar a Brandon Jenkins, un combate que puede estar interesante. Creo que Chris Ávila es pupilo de Nate Díaz o compañero de los hermanos Díaz. Creo que además se hizo famoso porque celebraba las victorias como ellos. Y luego Brandon Jenkins es un peleador que ha pasado por la UFC, que también pasó por PFL, y en definitiva pues creo que es una pelea buena, aunque son dos luchadores que no pelearían actualmente en la UFC por nivel. Luego, ahora sí, la hermana de Alex Pereira, de Chama, de Poatán, Aline Pereira, se va a enfrentar a la canadiense Jade Mason Wong, un combate pues de muy bajo nivel. Ya veréis, Aline Pereira es una peleadora con un striking decente, pero en artes marciales mixtas pues la verdad que no me dice mucho las pocas peleas que he visto pues de ella. Luego tendremos enfrentamiento entre David Ngoyan y Albert Morales. Ngoyan creo que pasó por el Contender Series, si no me equivoco, luchador armenio, y lo voy a confirmar ahora porque me suena, estoy aquí viendo Tapology. Pasó por el Contender Series, perdió contra Tommy McMillan, que es el colega de Sean O'Malley, el que ha vencido a Manolo Cecchini en este último Fight Night. Y un combate pues también entre un luchador que se quedó a las puertas de UFC, como es Ngoyan, y Albert Morales, que Albert Morales no sé si lo he visto en Bellator, me suena bastante, pero repasando en Bellator, también en UFC, tiene 5 peleas en UFC, 4 derrotas, o 6 peleas en UFC, 4 derrotas, un empate, una victoria, y en Bellator 2 victorias y una derrota. ¿A quién ganó en UFC? Estoy aquí repasando Tapology. Vale, se impuso a André Sukamtaz, que es un luchador que fue cortado por la compañía, sumó más derrotas que victorias, un peleador de nivel bajo, pero en definitiva un veteranísimo de las artes marciales mixtas, que pues no sé yo qué nivel tendrá ahora, si podrá imponerse a David Ngoyan. Por experiencia superior Morales, pero David Ngoyan era un luchador que estuvo a nada de llegar a la UFC. Luego, dos desconocidos, al menos para mí, Jake Babian y Namo Fazil. Entre los dos suman 15 victorias y solo 2 derrotas. Pelea del peso welter, puede ser que esté entretenida. Luego Adriano Moraes, que hace algunos años era uno de los mejores pesos mosca del mundo. Aquí se va a enfrentar a Muhammad Mokaev. Mokaev sigue invicto, 15-0, un peleador que tiene nivel más que de sobra para pelear en la UFC, incluso te diría para ser campeón de la UFC. Lo que pasa es que tiene ese estilo poco atractivo que hizo que la UFC no le renovara contrato, pero yo creo que es cuestión de tiempo que vuelva a firmar por la compañía y que en menos de lo que canta un gallo esté disputando el cinturón. Aquí debería imponerse claramente Adriano Moraes y conseguir esa finalización. Luego, Robelis de España, el cubano que fue cortado por la UFC, se va a enfrentar a Junior Dos Santos. Junior Dos Santos, peleador prácticamente retirado. De España
debería dominar arriba. Si la pelea se mantiene arriba va a ser un caos clarísimo por parte de Robelis, que en Karate Combat lo ha hecho bastante bien porque es un striker durísimo. Luego tendremos duelo entre Kenneth Cross y Saladin Parnasse. Parnasse, otro luchador que perfectamente podría pelear en la UFC. Para mí, uno de los mejores luchadores franceses que hay actualmente. Diría que top 5 de Francia sin ningún tipo de dudas. Es un peleador que yo llevo muchísimo tiempo queriendo ver en la UFC, pero él pelea en KSW, si no me equivoco, o era Octagon, ya dudo entre las dos. Él ha peleado en KSW, campeón en múltiples categorías y un luchador espectacular que, como comentaba, pues aquí se llevará un buen cheque y aquí debería finalizar a Kenneth Cross. Luego Lawrence Larkin, ex peleador UFC y también ex peleador Bellator, se va a enfrentar al ex campeón Bellator Jason Jackson. Muy buena pelea, son dos veteranos. Jason Jackson es el único que ha ganado a Yaroslav Amosov, próximo rival de Joel Álvarez, un peleador muy bueno, muy completo. Buena pelea esta, la verdad. Luego tendremos a Mike Perry enfrentándose a Nate Diaz, que también es un combatazo entre dos luchadores que siempre van a cara de perro. Mike Perry, campeón mundial de bare knuckle, y Nate Diaz, un peleador de estilo callejero. Creo que veremos poco suelo aquí y va a ser una auténtica batalla, un choque de egos. Luego tendremos a Francis Ngannou, que se va a enfrentar a Philippe Lins. Philippe Lins, ex campeón de PFL, de ese torneo, creo que fue en el peso pesado, no sé si llegó a ser en el semipesado, enfrentándose al ex campeón UFC Francis Ngannou. Buena pelea también. Francis Ngannou, ya sabéis, ¿no? El principal problema que ha tenido es que no ha sabido llevar bien su carrera desde que salió de la UFC. Es verdad que ha ganado bastante dinero peleando en boxeo, pero luego en artes marciales mixtas creo que solo lo hemos visto una vez, que fue contra Renan Ferreira. Aquí debería dominar a Philippe Lins, conseguir otra victoria por finalización. Y luego, como decía antes, ese combate femenino entre Ronda Rousey y Gina Carano. Para mí la pelea principal no tiene mucho interés, por más que hayan sido dos peleadoras importantes en las artes marciales mixtas femeninas. Obviamente me llama la atención ver de nuevo a Francis Ngannou, ese combate entre Nate Diaz y Mike Perry, pero sobre todo en cuanto a nivel, en cuanto a peleadores que son relevantes ahora y que están en la élite mundial de las artes marciales mixtas, pues yo únicamente diría dos nombres: Muhammad Mokaev y por supuesto Saladin Parnasse. Luego el resto de peleas seguro que tendremos combates buenísimos. Este evento lo voy a ver sobre todo por curiosidad, pero hay que ser realista. La mitad de las peleas se están dando, y me quedo corto, creo que con la mitad se están dando entre luchadores que no tienen nivel para pelear actualmente en la UFC. Por lo tanto hablamos de un evento que en cuanto a nivel medio pues es bastante corto. Obviamente por el contexto en el que se realiza, por dónde se emite, por los nombres propios que hay, pues va a tener muchísima audiencia. Yo voy a ser uno de ellos porque me interesa y hay combates muy buenos. Será un evento que analizaré la previa ya un poquito de forma más extensa, porque seguro que se cae algún combate y entra alguno nuevo la semana de antes, y por supuesto el análisis posterior lo tendréis en el programa siguiente, que publicaré pues a pocos días de que se realice este evento, que recuerdo se llevará a cabo el 16 de mayo, en poco más de un mes. Y para lo que no tendremos que esperar tanto tiempo será pues para los eventos de este fin de semana. Muchísimas carteleras, muchísimas veladas de artes marciales mixtas. Obviamente me va a ser imposible verlas todas, me va a ser imposible analizar todas las peleas una a una de estas carteleras, pero sobre todo, grosso modo, vamos a tener regreso de PFL África, el número 1, ¿no?, de esta nueva temporada 2026. PFL África pues fue una escisión que se creó de PFL, pues sobre todo con la llegada de Francis Ngannou, que ya no está en la compañía, pero sí que es cierto que PFL se ha encontrado con muchísimos peleadores firmados con contratos por varias peleas y tiene que seguir haciendo este tipo de carteleras. Un evento con protagonistas conocidos, sobre todo por la temporada pasada. Y haciendo un repasito rápido, pues tenemos por ejemplo a Shannon Van Tonder, que es un peleador sudafricano que decepcionó muchísimo en la última pelea en PFL, a ver qué versión nos muestra aquí. Y luego en la cartelera principal pues tenemos a Eliezer Cubanza, que pasó por el Contenders Series, Shido Boris Esperanza,
que perdió su final en la temporada pasada de PFL África, en esa final del torneo del peso welter, que era una pelea que estaba ganando, pero luego por falta de cardio acabó siendo finalizado. Tenemos a Yamna Inchalá, Justin Clark, que se va a enfrentar a Abdullah Kane, pelea en la que Kane va a conseguir una finalización brutal, seguramente, porque Justin Clark es un peleador muy lento y Kane va a conectar, ya sea una patada o un puño, va a hacer mucho daño. Y luego tenemos una pelea principal extraña, porque tenemos ahí a un italiano que parece que se ha infiltrado, que es Michel Clemente, que se va a enfrentar a Nkosi Ndebele, que es el campeón, si no me equivoco, del peso gallo, exactamente. Venció a Bulgudogo en la última final, de finales del año pasado. Pelea rara esta, la verdad. Y será un evento que seguramente se emita en DAZN, si no me equivoco. Se va a realizar, debería ser el viernes, porque PFL vuelve el sábado. Y efectivamente es el viernes, se va a realizar en Pretoria, en Sudáfrica. Y algunos combates bastante buenos. Si veo alguno, pues será de casualidad, porque como ya he dicho, muchísimas veladas de artes marciales mixtas este fin de semana. Luego tendremos, estoy viendo por aquí, ¿vale? Nos vamos ya al sábado, porque Cage Warriors también vuelve, pero es el sábado. Y el sábado pues tendremos Octagon con evento en Polonia, haciendo un repasito rápido por aquí. Tendremos a Alexander Pope, que es la pelea principal, un main event con Michal Materla como protagonista. Y luego repasando un poquito la cartelera principal, estoy viendo si hay nombres conocidos por ahí, pero realmente poco que destacar. Evento flojito de Octagon, pero ya sabéis que Octagon en Polonia pues mueve muchísimo y tendrá de nuevo las gradas totalmente repletas. Cage Warriors se va a Roma, se va a la capital italiana y nos va a traer una cartelera el sábado también repleta de luchadores italianos, como no podía ser de otra forma. Cuando llegue a España estará repleta de todos estos luchadores que Cage Warriors está firmando ahora. Va a aterrizar, está ya confirmado que Cage va a aterrizar en España en este 2026. Ojalá con esa victoria de Manu del Valle aterrice por primera vez en Sevilla y tengamos, por ejemplo, a Cage Warriors llevando a cabo ese evento en el pabellón San Pablo, que sería el recinto más recomendable para ello. En cuanto a este evento de Cage Warriors en Roma, pues como decía, mucho protagonista italiano, Stefano Paterno, que va a protagonizar la pelea principal, enfrentándose al irlandés Andreas Binder, Kadim Díaz, el invicto, también del peso welter, pelea la cartelera principal, y luego pues los conocidos, pues Dylan Hazam, Simone Patrici, que por cierto se va a enfrentar al español Diego Bizanzai, una pelea que Bizanzai pues seguramente pierda, y de nuevo por finalización. Tendremos ahí a Valentina Scatici, tendremos por ahí también a Mario Mingai, ¿quién más? Nicolo Soli, es decir, muchísimo protagonista italiano, muchísimo veterano de Cage Warriors italiano, por supuesto, que participa en esta cartelera y se podrá ver en UFC Fight Pass, creo que desde preliminares. Pero claro, el sábado es que será un sábado muy movido, será un sábado con muchísimos eventos importantes. Aparte de Cage Warriors, vamos a tener de nuevo evento de WOW, evento número 29 que realiza la promotora de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo. Se desplaza a Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana, la ciudad del Turia, más concretamente al Roig Arena, el nuevo pabellón que se ha inaugurado hace muy poquito y que puede presumir de ser uno de los pabellones más modernos y más avanzados de toda Europa. Para mí es un pabellón idóneo para acoger eventos de este tipo. Un evento que va a estar petado, plagado de gente. Creo que han batido todos los récords, han vendido todas las entradas. Creo que va a quedarse por 13.000 personas, que es una absoluta barbaridad. Por supuesto, eventos récord en España y tardaremos mucho en ver esta marca batirse. Creo que se va a quedar sobre 13.000 personas, ambiente increíble el que van a poder disfrutar los que se desplacen a este WOW número 29. Y sobre el evento en sí, muy buenas peleas. La pelea principal va a ser un duelo por el cinturón del peso semipesado que posee actualmente el veteranísimo Enoch Solves, leyenda de las artes marciales mixtas. Se lo va a intentar arrebatar Daniel Ladero, que es un grappler muy bueno, por lo tanto va a ser una pelea bastante disputada. Luego vamos a tener por ahí
a Damian Respeski, un peleador polaco que se va a enfrentar a Corneliu Rotaru Laskar. Creo que ninguno de los dos ha peleado en WoW, pero pelea internacional. Luego tendremos a Antonio Fofirka, que vuelve a WoW, una de las promesas de las artes marciales mixtas españolas. Se va a enfrentar a Jonathan Benancino, el peruano, que protagonizó una última pelea contra David Hervías, que fue increíble, aguantó absolutamente todo por parte de David Hervías, muchísimos golpes, incluso se ganó el favor del público, que como curiosidad, en lugar de cantar Benancino, lo que decía era Venancio, una errata con el apellido, se ganó el cariño del público y se ganó pues sobre todo volver a WoW, un combate muy complicado el que va a tener el sudamericano, y debería ganar Antonio Fofirka por KO. Veremos a ver si consigue finalizar a Benancino, que es un tipo durísimo, y sobre todo pues positivo ver de nuevo a Antonio Fofirka. Luego habrá duelo de españoles entre Cristian Valencia y Gayson Santana Moreno, y una pelea que a mí me llama muchísimo la atención, que va a ser la de Nico Medina contra Mor Dielle, pupilo de Joel Álvarez, y Nico Medina, uno de los mejores grapplers, jiu-jitseros que ha dado España. Auténtico combatazo, choque de estilos, que por supuesto intentaré ver en directo. Luego tendremos por ahí otro duelo internacional entre el galés Levi Bachelor y el georgiano Katska Kortsekonia, creo que se apellida así. Teo Pino, en su segundo combate profesional, se va a enfrentar a Kim Guzyev. Tendremos a David Hervías también, enfrentándose al turco Yunus Enre Batán. Y luego repasando por ahí, pues peleas amateur que completarán pues también esta cartelera. Por lo tanto, un muy buen evento de WoW, en este caso en un entorno idílico como es el Roche Arena, que por supuesto pues veremos. Creo que lo emiten tanto Fight Pass como la cartelera principal en Movistar, evento que veré en directo. También intentaré ver en directo el evento de PFL que se va a realizar en Chicago. Después de ese PFL de Pittsburgh nos vamos a Chicago, capital del estado de Illinois, con un evento que nos va a traer como pelea principal un enfrentamiento entre el ex UFC Sergio Pettis y el invicto norteamericano Mitchell McKee. Un duelo interesante del peso gallo, una pelea que debería estar bastante disputada. McKee es un peleador sobre todo bueno en el suelo, y Sergio Pettis sobre todo es un striker peligrosísimo, un peleador muy completo, con muchísima experiencia, y debería ser una muy buena pelea esta. Luego tendremos enfrentamiento entre Joe Silveira y Jordan Newman, una pelea del peso medio, también bastante buena. Rafael Stotts, creo que llegó a ser campeón de Bellator, se va a enfrentar al ruso Renan Kavalov, pelea del peso gallo de un nivel altísimo. Kavalov está invicto. Luego Gabriel Alves Braga se va a enfrentar a Shaden Leilahoja, que es un luchador que viene del FA al que no conozco. Luego Viviana Araújo, ex peleadora UFC, se va a enfrentar a la también ex UFC Shana Yom. Jenna Bischoff se va a enfrentar a la georgiana invicta Borena Zerbatse. Luego tendremos ahí a Omar El Defraoui enfrentándose a James Baque, que por cierto tiene una bandera muy rara. De Tonga, es peleador de Tonga, y no sé si lo hemos visto alguna vez por aquí. Creo que debuta en PFL, estoy siguiendo la cartelera por Tapology. Kana Watanabe se va a enfrentar a Paulina Wisniewska, que es una pelea femenina de muy alto nivel, bastante interesante. Los dos ex-UFC, Alexander Romanov y Rodrigo Nascimento, se van a enfrentar, y creo que es un duelo de preliminares, de buen nivel, del peso pesado. Biagio Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, se va a enfrentar al invicto Daz Harris. Y luego en la primera pelea de la noche, en principio el griego Valanti Atsas se va a enfrentar al norteamericano Nate Jennerman. Buena cartelera, intentaré verla, aunque va a empezar tarde, y sobre todo va a coincidir con el gran evento de UFC, que va a ser ese UFC 327. Pero antes de analizar UFC 327, un repasito rápido por lo que nos va a traer Rising con su regreso. Este domingo, la promotora japonesa nos trae un muy buen evento, un evento plagado, pues por supuesto, de combates, como suele ser habitual en esta promotora. Creo que incluso va a meter algún combate de kickboxing, evento que se va a realizar el domingo, debería empezar temprano, hora española.
No voy a analizar todos los combates porque no me es posible, además la mayoría no los conozco, pero solo os diré que vamos a tener por ahí en la cartelera principal a James Gallagher, que es un peleador irlandés que ha pasado por Bellator muy bueno. Vamos a tener también por ahí a Patricky Pitbull, el hermano de Patricio Pitbull. Y sobre todo vamos a tener a Dani Sabatello enfrentándose a Giorgi Goto en la pelea principal por el cinturón del peso gallo. Y lo más importante, lo más destacado, es que vamos a tener a Radzhabali Saidulaev defendiendo su cinturón del peso pluma frente a Yuta Kubo. Debería ser una paliza de Saidulaev. Ya sabéis que Saidulaev es uno de los mejores pesos pluma del mundo. Es un peleador espectacular, completísimo. Un peleador que no está en la UFC porque Rizin le debe estar pagando una barbaridad. Es un peleador que tiene un récord 17-0. Lo mejor es que solo tiene 25 años, que está dominando en Rizin y que está barriendo a todos los rivales. Lo más probable es que vuelva a finalizar a su rival en esta defensa del cinturón, que sería su cuarta defensa, o su tercera defensa, perdón, del cinturón. Y un peleador que a mí me encanta, un luchador que esperemos ver en UFC pronto y que por supuesto intentaré ver el domingo en directo, intentaré conectar con su combate porque es un luchador espectacular. Y si no podéis verlo en directo porque se os pasa, pero podéis verlo en diferido, encontráis ese enlace, pues al menos esta pelea tenéis que verla porque es un auténtico espectáculo. Radzhabali Saidulaev. Luego, como os decía, pues el gran evento de la semana, por supuesto, va a ser UFC 327, que se realizará la noche anterior. Evento que se va a llevar a cabo en Miami, en Florida, en el Kaseya Center. Evento numerado, que ya sabéis lo que esto significa. Se pone un cinturón en juego. Va a ser el cinturón del peso semipesado, vacante, ya sabéis. Alex Pereira sube de división. Y los que van a disputar este cinturón van a ser Carlos Ulver y Jiri Prochazka. Lamentablemente se nos ha caído a última hora una pelea que es la que va a enfrentar al actual campeón del peso mosca, Joshua Ban, y al que iba a ser siguiente campeón del peso mosca, el japonés Tatsuro Taira. Por lesión de Joshua Ban se cae esta pelea. Ha tenido relativa suerte Joshua Ban, el peleador birmano. Por lo tanto nos quedamos con una única pelea de campeonato, pero muy buena pelea esta que comentaba entre Jiri Prochazka y Carlos Ulver. En cuanto al evento en sí, en principio abrirá con presencia sudamericana. El argentino Francisco Prado se va a enfrentar a Charles Radtke. Papeleta importante para el bueno de Francisco Prado, que se está jugando el contrato. Si pierde contra Radtke, pues será cortado por la UFC. Y lo peor es que no parte como favorito. Por lo tanto, los expertos apuntan a una nueva derrota de Francisco Prado. Yo creo que tiene sus opciones, sobre todo si la pelea se mantiene arriba. Creo que tiene poder de KO. Creo también que la subida de división no le hizo nada bien. Creo que es un peleador que no era especialmente grande para el peso ligero, y ahora en este peso welter, pues la verdad que tiene mucha diferencia de tamaño ante la mayoría de sus rivales. Y aquí pues creo que también va a tener desventaja de tamaño contra Radtke. Si Radtke le lleva al suelo, pues lo va a pasar mal y le va a cortar el ritmo. Yo creo que Radtke es un peleador con esa capacidad de derribo. Como se sienta un poquito agobiado por parte de Prado, va a llevar la pelea al suelo, y ahí tiene toda la de perder el argentino. Si la pelea se mantiene arriba, si logra involucrar a Radtke en una batalla de boxeo, pues tiene opciones de noquear y de conseguir una victoria. Pero necesita ganar, porque si no la UFC va a cortar al argentino, que aún es joven. Siempre puede pasar eso de que te corte la UFC, peleen promotoras externas y luego consiga volver a la compañía. Tiene margen de mejora, pero necesita una victoria Francisco Prado si no quiere ver pues finalizada su etapa, esta primera etapa o potencial primera etapa en la UFC. Luego tendremos un combate que hace años perfectamente podría haber protagonizado un Fight Night, que es un duelo entre Kelvin Gastelum y Vicente Luque. Un duelo entre un Kelvin Gastelum que tampoco debería estar peleando en esta división. Kelvin Gastelum debería estar peleando en el welter, incluso apurando un poco podría pelear en el ligero, pero es un welter natural que por comodidad pues prefiere no cortar peso, no llevar a cabo un régimen profesional, y en este caso pues prefiere pelear en el peso medio y enfrentarse a rivales siempre con ventaja de tamaño. Lo positivo para Kelvin Gastelum en este combate es que se va a enfrentar a un Vicente Luque
que ya llevo diciendo mucho tiempo, es un peleador semi-retirado, es un peleador con problemas cerebrales serios, creo que ha sufrido algún que otro derrame cerebral, perdió contra Joel Álvarez después de sufrir una paliza terrible durante 15 minutos, tuvo suerte de que Joel Álvarez le respetara, porque cualquier otro rival hubiera destrozado a Vicente Luque durante ese último asalto, y el último asalto la verdad que Joel Álvarez, el fenómeno, se lo tomó con un poquito más de calma. Ganó a Themba Gorimbo a finales de 2024, que le mantuvo un poco más en la UFC, pero es un luchador que por ese castigo, por ese estilo que tiene o que ha tenido de convertir las peleas en batalla, pues ha llegado a un punto en el que no puede sufrir daño, lo que le caracterizaba antes, que era la dureza, pues ya no queda prácticamente nada de eso. Y aquí contra Gastelum, que es sobre todo un peleador, algún golpe que va a hacer que se resienta de forma seria, va a sufrir el bueno de Vicente Luque. Por tamaño, por grappling, pues Vicente Luque tiene ventaja. Por poder de KO, durabilidad, Kelvin Gastelum, pues ahí sí que es cierto que podrá llevarse la pelea. Para mí es un combate muy igualado, diría que quizás un poquito pues en favor de Gastelum por esa durabilidad que tiene, porque realmente es un peleador que está especializado en convertir también peleas en un ida y vuelta, en un tú a tú, y yo creo que ahí tiene todas las de ganar contra Vicente Luque. Y ya en la siguiente pelea tendremos a Chris Padilla enfrentándose a Markel Mederos, una pelea también muy igualada. Markel Mederos, o Chris Padilla mejor dicho, parte como favorito, entiendo que sobre todo por esa ventaja que tiene en el suelo, ese buen clinch también que tiene Chris Padilla. Y Chris Padilla es un peleador que en sus últimos combates prácticamente siempre ha partido como el no favorito, ha ido consiguiendo victorias y se planta aquí pues favorito contra un Markel Mederos que solo ha perdido una pelea como profesional. Pelea igualada, pelea en la que me decanto Chris Padilla, porque también es un luchador que sabe pues desenvolverse muy bien cuando la pelea se embarra en el clinch, en los intercambios. Creo que tiene más experiencia, se ha enfrentado a mejores rivales que Markel Mederos, y creo que ahí pues se va a imponer Chris Padilla, por lo tanto va a ser, en mi opinión, una victoria por decisión de Chris Padilla. Luego pues vemos a Tatiana Suárez, que en este caso pues baja muchísimos peldaños respecto a su última pelea y se va a las preliminares, se va a enfrentar a la mexicana Lupita Godínez en un duelo de luchadoras, de wrestlers. Creo que en cuanto a wrestling es mejor Tatiana Suárez, obviamente creo que la edad juega en contra de la norteamericana, y creo que en el boxeo es ligeramente superior la mexicana Lupita Godínez. Para mí es un duelo muy igualado. Parece mentira, ¿no? Que digamos que Tatiana Suárez prácticamente va a tener una pelea 50-50 con Lupe Godínez, pero en la realidad es una pelea que en el suelo va a estar igualada. No sabemos si el wrestling de ambas va a hacer que se neutralice y la pelea se mantenga arriba, y arriba creo que Godínez tiene mejor cardio y un striking ligeramente superior al de Tatiana Suárez, que pues tras su derrota pues volvió mejor de lo que se esperaba, pero luego sí que es cierto que cuando se enfrentó a Weili Zhang pues fue un repaso de la luchadora china. Viene de ganar Amanda Lemos en septiembre del año pasado, la buena de Tatiana Suárez, y por parte de Lupi Godínez sus dos últimas peleas, 2 victorias contra Jessica Andrade en verano de 2025 y en marzo contra Julia Polastri. Me gusta mucho Lupi Godínez, Tatiana Suárez pues fue una referencia en su momento, y en este combate me voy a decantar por Tatiana Suárez, pero creo que va a ser una pelea muy cerrada y que no descartaría que se decidiera por decisión, incluso por decisión dividida. Luego tendremos un enfrentamiento entre otro argentino, Esteban Ribovics, se va a enfrentar al polaco Mateusz Gamrot, un Gamrot que es sobre todo un luchador, un peleador que lleva el combate siempre que pueda al suelo, y esa va a ser la principal batalla que va a tener Esteban Ribovics este fin de semana, que va a ser evitar que Gamrot lleve la pelea al suelo, porque eso le va a cortar el ritmo, va a evitar que imponga su estilo, que es sobre todo dominar arriba, y si el combate va al suelo, Gamrot va a dominar, va a controlar durante muchos minutos, y al ser una pelea a 3 asaltos, eso es lo que le va a complicar más la vida a Ribovics. Si logra defender derribos, sobre todo esos primeros derribos, logra pues conectar alguna rodilla, conectar algún golpe que haga daño a Gamrot, si roba el primer o segundo asalto puede tener opciones. Si no,
la pelea se le va a complicar y va a ser sobre todo una lucha contra el cronómetro. El que más cerca va a estar de finalizar va a ser Ribovics, pero Mateusz Gamrot va a llevarse la mayoría de los minutos del combate. Aún así, otra pelea bastante igualada, como igualada también va a ser esa pelea entre Kevin Holland y Randy Brown, dos peleadores larguísimos, pelea del peso welter. Randy Brown para mí un peleador más completo, creo que es quizás no mejor striker que Kevin Holland, pero sí es mejor grappler que Kevin Holland. Si la peleaba al suelo, seguramente Randy Brown acaba en posiciones de control, aunque Kevin Holland es un luchador muy difícil de mantener abajo. Una pelea muy atractiva por el estilo de ambos, siempre van con todo. Kevin Holland es un peleador muy particular, un peleador que habla muchísimo, un peleador que siempre lanza muchísimos golpes y desde todos los ángulos. Quizás la defensa de derribo es el talón de Aquiles de Kevin Holland. Y Randy Brown, un peleador larguísimo, creo que es el peleador más largo o uno de los peleadores que más peso corta de este peso welter. Vamos a ver cómo se emparejan ambos, qué química hacen, pero es una de las mejores peleas de preliminares y deberíamos ver un enfrentamiento de puro boxeo. Luego tendremos un duelo de ex-Bellators como última pelea de preliminares. El ex campeón de Bellator, Patricio Pitbull, se va a enfrentar a Aaron Pico. Un auténtico peleón. Parte como favorito Aaron Pico, un Aaron Pico que estaba ganando a Lerone Murphy en su última pelea. Lerone Murphy, recordemos, viene de perder contra Movsar Evloev en una pelea que para mí ganó. Y iba ganando la pelea, como decía, pero le conectó con un spinning back elbow, con un codo giratorio. Lerone Murphy cayó noqueado a Aaron Pico. Esto fue en verano del año pasado, en agosto. Y vamos a ver en qué estado de forma regresa Aaron Pico. No me preocupo tanto por el físico, por el cardio, porque es un auténtico monstruo de la naturaleza Aaron Pico, sino sobre todo también ver en qué estado mental, cómo resiste los golpes de Patricio Pitbull. La ventaja de tamaño va a ser para Pico, pero Pitbull es un peleador con el centro de gravedad muy bajo, difícil de derribar, conecta fuerte, pelea pues buena esta que vamos a tener. Era una de las mejores peleas que podía hacer Bellator. Aún así creo que nunca se han enfrentado, si no me equivoco. No han llegado a enfrentarse nunca. Y parte como favorito Pico, yo estoy de acuerdo, pero obviamente ese KO que sufrió contra Lerone Murphy pasa factura y vamos a ver, ¿no? Porque para mí Aaron Pico es el peleador que va a ganar los minutos durante este combate. Tiene capacidad para dominar arriba y dominar en el suelo. Era un luchador que estaba llamado incluso a pelear bajo la bandera de Estados Unidos en las Olimpiadas. Y Patricio Pitbull es un peleador más veterano. Sus mejores días ya quedaron muy, muy atrás. Y yo creo que este combate lo va a ganar Aaron Pico. Por lo tanto, la primera victoria de Aaron Pico se va a producir este fin de semana. O la primera victoria en UFC, obviamente, se va a producir este fin de semana en Miami. La primera pelea de la cartelera principal. Enfrentamiento entre el veteranísimo Cub Swanson y Nate Landwehr. Una pelea que debería desarrollarse con ambos luchadores arriba. Debería ser una pelea de puro boxeo. Cub Swanson, ¿qué podemos decir de él? Un auténtico animal, un peleador con miles de batallas a sus espaldas, casi 45 peleas profesionales, ha participado en películas, en series, un peleador querido por la mayoría, un peleador que creo que se va a retirar este fin de semana, gane o pierda. Un peleador con un récord de 15-10 en la UFC y se va a enfrentar a Nate Landwehr, que es un peleador con un récord 5-5 en la UFC, un peleador también al que le gusta protagonizar batallas en la compañía. Viene de perder contra Morgan Charrier por KO, también perdió contra Du Hu Choi por sumisión cuando cayó en un crucifijo. Y una pelea pues igualada también, 50-50. Me decanto por la veteranía de Cub Swanson, porque creo que al ser pelea de retiro, en el caso de que vaya a la decisión, que no lo creo, los jueces le van a favorecer. Creo que la experiencia va a pesar mucho. Nate Landwehr tampoco es un peleador con un buen mentón. Ambos van a intercambiar. El primero que caiga, que debería ser en el segundo asalto, pues sumará una derrota. Ojalá podamos ver a Cub Swanson ganar y que se retire con victoria en la UFC. Ahora mismo el ligero favorito Nate Landwehr, pero como decía, una pelea 50-50. Otra pelea que también apunta a ser 50-50 es el enfrentamiento entre el ex campeón
del peso semipesado Dominic Reyes y Johnny Walker, el brasileño. Un duelo de strikers, un duelo entre un Johnny Walker que tiene un estilo muy difícil de prever y un Dominic Reyes que hasta esa última derrota contra Carlos Ulver, ese KO que sufrió en el primer asalto, pues parecía que estaba viviendo una segunda juventud. Ganó a Dustin Jacoby, ganó a Anthony Smith, ganó a Nikita Krylov y en ese combate contra Carlos Ulver, que prácticamente pues era una semifinal por una pelea por el cinturón, cayó en el primer asalto con una combinación limpia de Carlos Ulver y ahora pues se enfrenta a un peleador mucho más asequible, Johnny Walker, un luchador anárquico, un luchador muy poco ortodoxo, un luchador brasileño que entrena en Irlanda, en el SBG. Viene de ganar a Min Jan Zhang por KO en el segundo asalto, una sorpresa increíble la que protagonizó Johnny Walker en ese evento que creo que fue en China, en Shanghái exactamente, pelea principal, se llevó bono por actuación de la noche y ahora pues se enfrenta a Dominic Reyes, que es un peleador más completo que Min Jan Zhang, es un luchador con más recursos que Min Jan Zhang, con más experiencia que Min Jan Zhang y una pelea pues para mí muy cerrada, creo que va a acabar por finalización, no va a llegar a la decisión, me decanto por Dominic Reyes porque creo que aunque si le conectan se va a dormir, va a ir al suelo, creo que Johnny Walker igual, ninguno de los dos tiene mentón y creo que dentro del caos que puedo prever en este combate, me decanto por la técnica de Dominic Reyes, por la experiencia de Dominic Reyes y creo que vamos a ver a Dominic Reyes desquitarse de esa derrota contra Carlos Ulver en este combate, que aún así está muy, muy parejo. Y el que también parece que estará parejo, como estáis viendo, son peleas muy, muy igualadas. No tenemos ninguna pelea en la que haya un claro favorito en todo este UFC 327. Va a ser el combate entre los luchadores Curtis Blade y Josh Hockett, peleadores que han practicado la lucha libre a nivel universitario, si no me equivoco, ambos. Creo que Josh Hockett ha sido un peleador con más victorias y con un nivel más alto en la lucha libre norteamericana. Y un Josh Hockett, pues la verdad que ha debutado de la mejor forma posible en UFC, firmó tras pasar por LFA, ascenso absolutamente meteórico, se planta aquí en todo un evento numerado, se ha enfrentado en UFC a Max Jiménez y Denzel Freeman, que son dos rivales de un nivel muy muy bajo, y ahora pues le suben el nivel de forma considerable, enfrentándole a todo un Curtis Blades, que se ha enfrentado a lo mejor del peso pesado. Aún así, es un combate que según los expertos está 50-50. Vamos a ver cómo se enfrenta Josh Hockett a un rival del nivel de Curtis Blades, que recordemos viene de ganar a Rizvan Kuniev. Para mí fue un robo, para mí esa pelea la ganó Kuniev. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos, cómo casan ambos, teniendo en cuenta que son dos luchadores, que son dos peleadores que se sienten cómodos en el suelo. Creo que es mejor wrestler Josh Hockett, creo que es mejor grappler Josh Hockett. Y arriba, pues vamos a ver cómo casan ambos, porque seguramente sea una pelea que no vaya al suelo, al menos durante el primer asalto, y vamos a ver en el boxeo quién de los dos se impone. Josh Hockett me parece un peleador súper carismático, es un luchador que creo que también ha pasado por el fútbol americano, y creo que Josh Hockett obviamente tiene más futuro, pero ahora mismo no sé quién de los dos está mejor. De cara al futuro me decanto por Hockett, pero actualmente no sé si Hockett tiene esa experiencia suficiente, ese nivel suficiente para vencer a Curtis Blade. De todas formas, me decanto por Josh Hockett, me decanto por la promesa del peso pesado y ojalá tengamos un buen combate este sábado entre estos dos gigantes de la división. Y bajando una categoría en el peso semipesado, nos encontramos en la pelea principal a Azamat Murzakanov, el ruso invicto, enfrentándose a Paulo Costa, Borrachiña Costa, auténtico ídolo de las artes marciales mixtas, del público, un peleador también muy carismático. El brasileño, un peleador que suele prodigarse mucho por redes sociales y nos deja muchísimos tweets muy muy buenos. Y enfrente va a tener a un rival que es todo lo contrario, se puede considerar que es el anticarisma, que es Azamat Murzakanov,
Un veterano, 36 años, como decía, invicto, 16-0, peleador de Nalchik, Rusia, caucásico. Un peleador que está invicto, como decía, tiene 6 victorias en la UFC. La última fue un KO en el primer asalto contra Alexander Rakic, lo noqueó con un jab. Un peleador que es muy superior en el suelo, es un peleador que en el striking no es muy atractivo, no es muy poderoso, aunque tiene KOs como este último contra Rakic. Sobre todo es bueno en el suelo, puede derribar a Paulo Costa y dominar al brasileño en el suelo, desgastar a Costa y dominarlo en el suelo. Si la pelea se mantiene arriba, sobre todo en los primeros minutos, cuidado con Paulo Costa, que saca patadas muy fuertes, combinaciones buenas. Y vamos a ver también si Paulo Costa da el peso, vamos a ver en qué estado de forma se presenta, a nivel de cardio, porque lo que tiene que evitar sobre todo es que vaya la pelea al suelo. Si va la pelea al suelo, lo va a tener complicado porque le va a desgastar el ruso. Y yo aquí me decanto por Murzakanov, porque creo que tiene esa ventaja de wrestling, pero cuidado, que es la típica pelea en la que Paulo Costa va a venir con ganas de amargarle la fiesta a Murzakanov. Murzakanov creo que nunca se ha enfrentado a un rival tan difícil de enfrentar, sobre todo si está en buen nivel, como es Paulo Costa. Rakic es verdad que es un pegador muy duro, pero desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Y creo que aquí tenemos un muy buen combate con posibilidades serias de que se convierta en uno de los mejores combates de la noche. Por lo tanto, choque de estilos entre Paulo Costa y Azamat Murzakanov. Y el que no va a ser un choque de estilos va a ser el combate principal entre Carlos Ulber y Jiri Prochazka por el cinturón vacante del peso semipesado. Una pelea entre dos strikers. Carlos Ulber, un kickboxer puro, y Jiri Prochazka, un striker, pero que también tiene base de wrestling. Se siente cómodo, obviamente, en el striking, en su fuerte. Es donde suele llevar a cabo la mayoría de sus finalizaciones, pero es un peleador con más recursos. También, sobre todo en este combate, lo que me preocupa es el cardio de Carlos Ulber. Es un peleador que físicamente pues está perfecto para la división, atléticamente no se le puede decir nada, pero no tiene esa experiencia de pelear en combates que se vayan más allá de los 15 minutos, 20 minutos. Jiri Prochazka sí, ha tenido, pues, por ejemplo, batallas contra Glover Teixeira en las que ha habido, pues, incluso derribos y ha aguantado, pues, prácticamente todos los minutos. Es un luchador que tiene experiencia sobre todo en estos combates largos y combates donde hay suelo y striking. Por lo tanto, en un combate en el que Jiri, si se siente superado en el striking, pues lleve a Carlos Ulber al suelo, ahí puede sacar muchos minutos de control y sobre todo muchos minutos de desgaste al peleador oceánico. Es un combate muy bueno, es un combate que va a ser espectacular. Creo que va a haber muchísimo intercambio. Creo que es un combate que no va a llegar tampoco a la decisión. Creo que vamos a tener o una finalización temprana por parte del peleador neozelandés o una finalización tardía por parte del peleador checo. Y tengo muchas ganas de este combate. Es una lástima que esa pelea que íbamos a tener anterior entre Joshua Van y Taira se haya cancelado, porque ese también iba a ser un auténtico peleón, un choque de estilos. Pero aquí, como cierre de evento, además de todas las peleas anteriores, vamos a tener un duelo de striker, como decías, con algún momento en el que se toque el suelo, que ahí va a dominar Jiri Prochazka. Pero conociendo a Jiri Prochazka, como se vea cómodo arriba y pueda lanzar sus golpes, sus codos giratorios, sus rodillas, lo mismo tenemos una pelea de puro striking en el que Ulber pues también va a tener sus momentos de control, porque es un kickboxer de muy alto nivel, tiene muy buenas patadas y muy buen striking, es muy técnico, y podemos tener un auténtico combatazo. Creo que todo va a depender de qué estrategia plantee, mejor dicho, el bueno de Jiri. Si se ve superado, debería implementar el wrestling. Si no, va a perder minutos, va a recibir mucho daño y quizás ya sea demasiado tarde. Por lo tanto, vamos a ver qué versión vemos de Jiri, que a veces es demasiado anárquico. Lo hemos visto sufrir muchas veces, más de lo necesario. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué versión de Jiri nos encontramos. Todos sabemos que vamos a esperar de Carlos Ulber. Obviamente vamos a encontrar una versión enfocada a una pelea de 25 minutos. Ulber ha entrenado, por supuesto, en su campamento defensa de derribos y grappling, pero creo que Jiri
es mejor en el suelo. Si va por el derribo, lo normal es que lo consiga. Va a sacar codos Carlos Ulber, por supuesto. Va a haber clinch, pero va a ser una pelea en la que fundamentalmente pues vamos a ver mucho intercambio arriba. Dependiendo de cuánto tiempo esté en el suelo, pues veremos un ganador u otro, porque yo creo que, como decía, o vemos una finalización de Carlos en el segundo asalto, o creo que como el combate se alargue, Jiri va a empezar a llevarse la pelea a aguas pantanosas, va a empezar a dominar a Ulber en el suelo, e incluso no descarto, como finalización tapada, una sumisión por parte de Jiri al final del combate, quinto asalto, ya con un Carlos Ulber más tocado, yendo al suelo, cediendo la espalda. Creo que es una vía probable de finalización de combate. Como habréis visto, un evento espectacular, este UFC 327, que va a poner la guinda a una semana fantástica, aunque realmente el domingo, ¿no?, la mañana siguiente, tendremos Rising. Realmente la mañana siguiente no, sino a pocas horas de finalización de UFC tendremos Rising, con ese evento también bastante interesante. Muchísimas peleas para ver este fin de semana, no hay que verlas todas. Yo intentaré ver lo máximo posible para que en el siguiente programa, ya el número 32, que intentaré publicar el domingo, si me es posible, pues traiga el análisis de todas ellas. Como ya sabéis, un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Gracias por haber dedicado vuestros minutos a escuchar este programa. Que tengáis una muy buena semana. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vivan las artes marciales mixtas!